Pauline Heikkinen se ajustó las gafas en el puente de la nariz y echó un vistazo a la cocina de su lujosa casa en un barrio de lujo de Baltimore. Las encimeras de mármol brillaban de limpias y las ventanas panorámicas daban al jardín inmaculadamente cuidado. Seguía sintiéndose como una extraña en esta casa, a pesar de llevar viviendo aquí casi 15 años. Sus manos, callosas por el trabajo constante, seguía dando clases a pesar de la opulencia de su marido, frotaban la superficie ya limpia. Pauline no podía deshacerse de los hábitos inculcados en su infancia por su madre, que trabajaba como criada. «Aprecia tu trabajo, niña, y nunca lo abandones», le repetía a menudo su madre, y Pauline siguió este consejo, convirtiéndose en profesora universitaria de literatura. Conoció a Daniel Holbrook en una velada literaria en la biblioteca. Había acudido allí con un amigo, claramente aburrido, pero algo en la apasionada presentación de la humilde profesora sobre Dickens le llamó la atención. Después de la velada se acercó a ella, impresionando a Pauline con su erudición y encanto. Pauline sonrió, recordando sus primeros encuentros. Daniel parecía realmente atraído por ella. Una chica sencilla con ropa discreta, sin joyas caras ni contactos. La había llevado a lugares en los que nunca había estado, pequeñas librerías, acogedores cafés en barrios sin pretensiones, parques en los que podían hablar durante horas de literatura y arte. «Eres auténtica», le dijo una vez mirándola a los ojos. «Todas las chicas de mi círculo son vacías y poco interesantes. Tú eres diferente». Cuando Daniel le presentó a sus padres, Pauline sintió inmediatamente frío y desaprobación. Patricia y Edward Holbrook vivían en la mansión familiar, donde cada detalle gritaba riqueza y la larga historia de la familia. Recibieron a su futura nuera con cortesía pero con distanciamiento, sin ocultar su decepción por la elección de su hijo. «Daniel siempre ha sido excéntrico», le dijo Patricia a su amiga por teléfono esa misma noche, sin saber que Pauline había pasado por delante de la habitación y había oído la conversación. Pero esperaba que esta displicencia se le pasara. ¿Un profesor? ¿De verdad? ¿Qué ve en ella? A pesar de la desaprobación de sus padres, Daniel insistió en casarse. Aquel día Pauline se sintió como la princesa de un cuento de hadas, aunque algunos de los invitados la miraban con indisimulada curiosidad, como si fuera un animal extraño en un zoo. Los primeros años de matrimonio fueron felices. Daniel trabajaba en la empresa de inversiones familiar, pero aún no en un puesto importante, y vivían en una casa relativamente modesta. Pauline seguía dando clases, y por las noches cenaban a la luz de las velas y comentaban los libros que habían leído. Daniel estaba entonces orgulloso de su inteligencia y educación, y a menudo invitaba a amigos y colegas a visitarla para presentarles a su increíble esposa. Ella sentía que había una conexión real entre ellos, que su matrimonio era realmente igualitario, a pesar de las diferencias materiales. El nacimiento de su hija Allison supuso un punto de inflexión. De repente, Patricia Holbrook se interesó activamente por su nieta y empezó a visitarles con regularidad, quedándose a menudo varios días seguidos. Traía regalos caros y criticaba discretamente todo lo que hacía Pauline, desde la forma en que la envolvía hasta la elección de las canciones de cuna. Al mismo tiempo, Daniel fue ascendido y empezó a pasar más tiempo en la oficina. Su actitud hacia su mujer fue cambiando poco a poco. Primero fueron comentarios inocuos sobre su ropa o sus modales, luego peticiones de que no hablara delante de ciertas personas donde ella trabajaba. «Es que no quiero que te subestimen», le explicó. Pero Pauline le veía arrugar la nariz cuando ella contaba anécdotas de su infancia o mencionaba a sus padres. Cuando Allison cumplió 5 años, se habían mudado a una casa enorme en Guilford, el barrio donde vivían las familias más ricas e influyentes de Baltimore. Pauline había protestado, pensando que una casa así era excesiva, pero Daniel había insistido. «Somos Holbrooks.
dijo en un tono que no admitía objeciones. Debemos vivir en consecuencia. Desde entonces, su relación se había vuelto cada vez más tensa. Daniel apenas invitaba a su mujer a los actos de la empresa y, si lo hacía, tenía que informarla de lo que podía hablar y de lo que debía callar. Era especialmente duro ver cómo estaba cambiando la actitud de Allison hacia su madre. La niña adoraba a su abuela Patricia, que la mimaba y le contaba historias sobre los grandes Holbrook del pasado. A los 10 años, Allison empezó a avergonzarse de la profesión de su madre y le pedía a su padre que la recogiera del colegio cuando había reuniones de padres y profesores. «¿Por qué no puedes ser como las madres de otras niñas?», preguntaba. «Todas son tan elegantes y guapas, y tú siempre estás con esos trajes aburridos y con libros». Pauline intentó explicar a su hija el valor de la educación y el trabajo, pero la influencia de su padre y su abuela era más fuerte. Daniel se mostraba cada vez más despectivo con su mujer, sobre todo en presencia de Allison, como si socavara deliberadamente la autoridad de su madre. «Déjalo estar, cariño», decía cuando Pauline intentaba puntualizar algo sobre la educación de su hija. «Tú creciste de otra manera, no entiendes ciertas cosas». Esta mañana Daniel le recordó una importante cena que se celebraría esta noche. Había invitado a varios socios influyentes y posibles inversores. Pauline empezó automáticamente a planear el menú, pero su marido la detuvo. «He contratado un servicio de catering», dijo sin apartar los ojos de su tableta. «Y, por favor, vístete con algo. Decente». Pauline se tragó la ofensa. A lo largo de los años de matrimonio, había aprendido a elegir sus batallas. Algunos de los comentarios de su marido no merecían la confrontación. «Habrá un señor y una señora Pennington», continuó Daniel. «Puede que invierta en nuestro nuevo proyecto, así que intenta causar una buena impresión. Y, por favor, no menciones tu trabajo». Pauline asintió, sintiendo un cansancio familiar. Le encantaba su trabajo y creía que era importante. Cada día veía a sus alumnos cambiar, su interés por la literatura iluminarse en sus ojos. Pero para Daniel y su círculo, ella no era más que una profesora, una persona que hacía un trabajo indigno de una dama de la alta sociedad. Una llamada interrumpió sus pensamientos. Era Allison, pidiendo permiso para pasar la noche en casa de una amiga. «Papá lo ha autorizado», dijo en un tono que no admitía objeciones, aunque Pauline aún no había dicho nada. «Y Victoria tiene clase particular de equitación mañana por la mañana. Su padre ha dispuesto que yo también monte». Pauline suspiró. Otra decisión tomada sin contar con ella, pero no discutió. Negarse solo restauraría a su hija contra ella aún más. «Por supuesto, cariño, diviértete», dijo, intentando parecer alegre. Después de la llamada, subió al dormitorio para prepararse para la noche. Abriendo el armario, Pauline miró sus conjuntos durante un rato. La mayoría habían sido elegidos por Daniel o su madre. Caros, elegantes, pero impersonales. No reflejaban en absoluto su personalidad. En el rincón más alejado del armario colgaba un vestido azul oscuro que se había comprado ella misma, sencillo pero sofisticado, que realzaba su figura. Daniel arrugaba la nariz cada vez que ella se lo ponía, llamándolo demasiado sencillo. Hoy Pauline cogió con decisión el vestido del perchero. Un pequeño acto de rebeldía, pero necesitaba algo que la hiciera sentirse ella misma. Estaba cansada de ser una pálida sombra al lado del brillante Daniel Holbrook. Al mirarse en el espejo, Pauline se dio cuenta de lo mucho que había cambiado con los años. Ya no tenía el brillo en los ojos que antes atraía a Daniel. Se había vuelto más cuidadosa con sus palabras, menos espontánea. Pauline había aprendido a elegir temas de conversación que no despertaran la desaprobación de su marido, a elegir platos que él aprobara, a llevar ropa que cumpliera sus normas. Pero en algún lugar de su interior aún vivía la antigua Pauline, apasionada, entusiasta, sin miedo a expresar su opinión.
la mujer de la que Daniel Holbrook se había enamorado una vez. Quizá esta noche debería recordárselo. Sacudió la cabeza, apartando los pensamientos ingenuos. Era demasiado tarde. Daniel ya no era el joven que se había dejado seducir por una simple profesora de literatura. Ahora era Daniel Holbrook, heredero de una dinastía para la que las conexiones, el estatus y una fachada impecable eran importantes. Pauline se puso un vestido azul y se soltó el pelo, normalmente recogido en un moño apretado. Esta noche no sería una sombra. Al menos lo intentaría. El día se hizo interminable. Pauline había pasado la mañana en la universidad, dirigiendo seminarios sobre literatura victoriana, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la noche que le esperaba. La llamada de Daniel interrumpió un debate sobre grandes esperanzas de Dickens, una coincidencia que la hizo reír con tristeza. Por favor, asegúrate de que el ama de llaves tenga lista la vajilla de la dinastía King, sonaba su voz tensa. Y comprueba la lista de invitados en el buffet. He hecho algunos cambios. Sin esperar respuesta, desconectó. Pauline suspiró y se volvió hacia los alumnos, que la observaban con interés. Siempre había sido su profesora favorita, apasionada, entusiasta, capaz de despertar en ellos el interés por la literatura clásica. Perdón por la interrupción, sonrió. Entonces, Pip y sus altas expectativas. ¿Qué nos dice el autor sobre las diferencias de clase a través de la historia del protagonista? Más tarde, de camino a casa, Pauline reflexionó sobre los paralelismos entre el personaje de Dickens y su propio marido. Daniel nunca daba detalles de su infancia y juventud, prefería hablar del presente y del futuro. No le parecía extraño. A mucha gente no le gusta recordar el pasado, pero ahora se preguntaba qué sabía de la juventud de su marido. Intrigada, Pauline siguió mirando los documentos. Entre ellos había un certificado de nacimiento a nombre de Daniel Petrovsky, nacido en una familia de inmigrantes de Europa del Este. Padre, Gregory Petrovsky. Madre, Elena Petrovsky. El lugar de nacimiento fue Fells Point, un barrio pobre de Baltimore. La caja también contenía cartas escritas en un lenguaje sencillo, en algunos lugares analfabeto. Querido hijo, ¿cómo estás? Te echo mucho de menos. ¿Por qué no contestas a mis cartas? Tu tía Mary y tu tío Edward dicen que estás muy ocupado con tus estudios, pero ¿no puedes encontrar un momento para la vieja madre? Con creciente asombro, Pauline leyó los mensajes, que pintaban un cuadro de una vida muy diferente de la que ella conocía. La historia de Daniel Holbrook, heredero de una rica dinastía, se desmoronaba ante sus ojos. El último documento era un contrato entre Edward Holbrook y un tal Daniel Petrovsky. El acuerdo preveía un cambio completo de la identidad de este último. Se convertía en nephew de los Holbrook, recibía su apellido y el derecho a participar en el negocio familiar. A cambio, debía abandonar por completo su identidad y su familia anteriores. La indemnización a los padres de Daniel fue de $50,000, una miseria para los estándares de los Holbrook. A Pauline le daba vueltas la cabeza. Su marido no era Daniel Holbrook, era Danny Petrovsky, de un barrio pobre de inmigrantes, vendido por sus propios padres a una pareja rica sin hijos como heredero. No, eso es imposible. Tiene que haber otra explicación. Tal vez sean materiales para algún tipo de proyecto, pero las fotos, los documentos, todo parecía demasiado real. De repente recordó una frase que su suegra había soltado casualmente durante una de las peleas familiares. Os hemos sacado del fango y sois unos desagradecidos. Pauline se apresuró a meter de nuevo los documentos en la caja y la devolvió a la caja fuerte. Le temblaban las manos y el corazón le latía con fuerza. Tenía que reflexionar, pero no había tiempo. Daniel no tardaría en volver y ella aún tenía que prepararse para cenar. Al bajar las escaleras, Pauline se encontró con el ama de llaves, la señora Foster, que trabajaba en la casa de los Holbrook desde antes de que naciera Allison. S.R.A. Holbrook, ¿se encuentra bien? Está usted muy pálida.
le dijo preocupada la anciana. Sí, estoy bien. Solo tengo una ligera migraña. Pauline intentó sonreír, pero le salió poco convincente. De repente cayó en la cuenta. S.R.A. Foster, ¿trabajó usted aquí cuando Daniel era niño? El rostro del ama de llaves se congeló por un momento, luego adoptó su habitual expresión indiferente. No, señora. Vine más tarde, respondió un poco demasiado rápido. Tengo que comprobar el servicio. Le pido disculpas. Y se marchó a toda prisa, dejando a Pauline aún más desconcertada. La S.R.A. Foster había dicho antes que había trabajado para los Holbrook durante años. Algo no encajaba. El sonido de la puerta al abrirse interrumpió sus cavilaciones. Allison había vuelto del colegio, pero no estaba sola. Patricia Holbrook la acompañaba, especialmente elegante hoy con un traje de Chanel. «Mamá, la abuela me lleva a la prueba del vestido», anunció Allison, sin apenas saludar, «para el baile benéfico del mes que viene». Al quedarse sola, Pauline se hundió en el sofá del salón. La abundancia de información le partía la cabeza. Su marido era un impostor. El hombre que menospreciaba sus orígenes pertenecía a una familia pobre. El hombre que le prohibía hablar de su trabajo porque no era propio de una dama de su círculo, era él mismo un extraño en ese círculo. La hipocresía de la situación era asombrosa, y de repente todo encajó. Su obsesión por el estatus, su desprecio por la gente corriente, su deseo de borrar toda huella del pasado. Daniel odiaba tanto sus orígenes que renegó completamente de ellos, creándose una nueva identidad. Pauline se convirtió en un espejo que reflejaba aquello de lo que él huía desesperadamente. Una repentina compasión se apoderó de ella. Qué miserable debe de ser un hombre para odiarse tanto a sí mismo. Pero la compasión fue rápidamente sustituida por la ira. Durante años la había humillado, la había hecho sentir indigna, inadecuada, y mientras tanto, él mismo había sido un fraude. Una llamada la sacó de sus cavilaciones. Daniel dijo que llegaría pronto a casa para discutir detalles importantes antes de que llegaran los invitados. Pauline subió al dormitorio y empezó a prepararse. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. ¿Qué hacer con la información que había recibido? La confrontación parecía inevitable, pero esta noche, antes de una cena importante, eso sería cruel y posiblemente autodestructivo. Necesitaba tiempo para reflexionar. Por el rabillo del ojo, vio el teléfono de Allison olvidado en la mesilla de noche. La curiosidad se apoderó de ella. ¿De qué hablaba su hija con sus amigas? El último diálogo fue con una tal Victoria, la misma con la que Allison iba a pasar la noche. «Estoy deseando que conozcas a mi padre», escribió Victoria. «Dice que puede ayudarte a entrar en un colegio cerrado en Suiza. ¿Te imaginas? Sin padres durante 3 años». «Eso sería genial», respondió Allison. «Sobre todo para librarme de los sermones de mamá sobre el valor de la educación. Hombre, es tan molesta con su sueldo de maestra y sus trajes raídos». Pauline colgó el teléfono, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Su hija, su única hija, estaba tan avergonzada de ella que estaba dispuesta a marcharse a otro continente. Y era evidente que Daniel la había alentado, puesto que Allison lo había comentado tan abiertamente con su amiga. El ruido de un coche anunciaba el regreso de su marido. Pauline se secó rápidamente las lágrimas y se arregló el maquillaje. Hoy no era momento para debilidades. Ya se ocuparía de ella más tarde. Daniel entró en el dormitorio a paso ligero, quitándose la chaqueta. «Todo el día en reuniones», dijo en lugar de saludar. «Pennington es muy testarudo, pero si todo va bien hoy, invertirá al menos 10 millones en el proyecto». Se quedó helado al notar el vestido azul oscuro ya extendido sobre la cama. «¿En serio, Pauline? Te dije que te pusieras algo apropiado». «Es un vestido de diseño, Daniel», respondió ella con calma, aunque por dentro le hervían las cosas.
¿Qué tiene de malo? Es demasiado sencillo, arrugó la nariz. Ponte ese Burdeos con pedrería. Es más acorde con el estatus. El estatus de un impostor, pensó Pauline, pero dijo en voz alta, lo que tú digas. Daniel la miró sorprendido. Ella solía discutir en estas situaciones, pero hoy no tenía energía para discusiones. Sabía la verdad y eso le daba una extraña sensación de poder. Mientras su marido se duchaba, ella se puso un vestido Burdeos, pesado, incómodo, bordado y con pedrería. Patricia lo había calificado de habillé cuando lo compró, pero Pauline se sentía como un árbol de Navidad vestido con él. Daniel salió del baño anudándose la corbata. Hoy parecía especialmente tenso. ¿Todo listo abajo?, preguntó, evitando mirarla a los ojos. Sí, todo como pediste, respondió Pauline. Flores, vajilla, menús. Bien, asintió. Y, Pauline, por favor, es especialmente importante dar una buena impresión esta noche. Estas personas son la flor y nata de la sociedad de Baltimore. Un paso en falso podría arruinarlo todo. Ella asintió en silencio, pensando en la caja fuerte. ¿Cuál de ellos había dado más pasos en falso? Daniel, preguntó ella de repente, obedeciendo a un impulso. ¿Echas de menos alguna vez a tu verdadera familia? Él se quedó helado, la corbata resbalando de sus dedos repentinamente temblorosos. ¿Qué quieres decir? Su voz sonaba demasiado firme, demasiado controlada. Solo pensaba, a mis padres los vemos muy poco y los tuyos siempre están cerca. Tienes suerte de tener familia. Daniel la miró atentamente, tratando de ver si había algo más detrás de la inocente pregunta. Sí, tengo suerte, contestó finalmente, volviendo a coger la corbata. Y hago todo lo que puedo para estar a la altura de sus expectativas. Me lo dieron todo, un nombre, un puesto, un futuro. Se lo debo todo. Al menos no había mentido en eso, pensó Pauline. Una hora más tarde bajaron al vestíbulo, donde ya empezaban a reunirse los primeros invitados. Patricia y Edward Holbrook fueron de los primeros en llegar, con Allison, radiante con su vestido nuevo. «Estás impresionante, princesa». Daniel besó a su hija en la frente. «La verdadera Holbrook». «Gracias, papá». Allison se deshizo en elogios sin mirar siquiera a su madre. Los invitados fueron llegando uno a uno. Personas importantes, adineradas, seguras de sí mismas, con ropa cara y modales impecables. Pauline los saludó con la cortesía habitual, pero por dentro sentía una creciente alienación. Este mundo nunca había sido el suyo, y ahora sabía que tampoco lo era el de Daniel. La única diferencia era que ella se había mantenido fiel a sí misma y él se había traicionado. «Señora Holbrook, una encantadora bienvenida», le estrechó la mano un hombre mayor vestido con un impecable smoking. «Usted debe estar bien versado en el arte de ser anfitrión». «Gracias, señor Pennington», sonrió Pauline. «Pero lo importante es la sinceridad, ¿no? Ser uno mismo, no fingir ser otra persona». Por el rabillo del ojo, notó que Daniel, que estaba a su lado, se ponía tenso. Suavemente, pero con insistencia, apartó al inversor, dejando a Pauline con una copa de champán en la mano. La velada iba cobrando impulso. Los invitados se trasladaron al comedor, donde les esperaba una exquisita cena de 7 platos. Pauline ocupó su lugar junto a su marido en la cabecera de la mesa. Allison se sentó al otro lado de su padre, charlando animadamente con el hijo de los Pennington, un joven de unos 17 años. Daniel se levantó y alzó su copa. «Señoras y señores, es un placer darles la bienvenida a nuestra casa», dijo con voz segura y autoritaria. «La familia Holbrook es famosa desde hace siglos por su hospitalidad y su perspicacia para los negocios. Me esfuerzo por mantener ambas tradiciones». Pauline observó a su marido,
notando el ligero acento de Europa del Este que se deslizaba en su habla cuando estaba nervioso. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? La cena siguió como de costumbre. Daniel brillaba, hablando de política, economía y arte con sus invitados. Pauline permaneció casi siempre en silencio, contestando solo cuando se dirigían a ella directamente. En su interior se estaba gestando un plan, no una confrontación, sino una pequeña prueba. ¿Hasta dónde había llegado Daniel en su renuncia al pasado? Durante el postre, se inclinó hacia él y le preguntó en voz baja: ¿Quieres que ofrezca a los invitados un poco de café turco? ¿La receta de tu madre? La cara de Daniel se congeló por un momento, con los ojos abiertos de horror. ¿De qué estás hablando?, siseó. ¿Te has tomado otro vaso de vino? Mi madre nunca hacía café turco. Lo siento, debo haberme confundido. Pauline sonrió inocentemente. Quizá era la madre de mi amigo, pero vio el pánico en sus ojos y se dio cuenta. Todo era cierto. Su marido había renunciado a su pasado y a su familia por estatus y riqueza, y ahora tenía miedo, un miedo mortal, de que la verdad saliera a la luz. La velada tocaba a su fin. Los invitados estaban contentos. Las conversaciones de negocios iban bien. Daniel se relajó poco a poco, decidiendo que la reserva de su mujer había sido un accidente. Incluso había permitido amablemente que Allison se quedara hasta el final de la cena, aunque normalmente insistía en que se marchara antes. «Deberías ver cómo se hacen las cosas en la alta sociedad», le dijo a su hija en voz lo bastante alta como para que le oyeran los que estaban a su alrededor. Los Holbrook siempre han formado parte de ella. Pauline miró a su marido y a su hija en silencio, sintiendo una creciente determinación. Quizá había llegado la hora de la verdad, no para vengarse, sino para liberarse, tanto ella como curiosamente Daniel. Después de todo, vivir una mentira era la peor de las prisiones. Cuando sirvieron el postre principal, una exquisita creación de un pastelero francés, Daniel se levantó con una copa en la mano. «Antes de terminar esta velada, me gustaría brindar por la tradición», empezó. «Por los valores familiares y el legado que transmitimos a las siguientes generaciones. Por la pureza de la descendencia y la lealtad a nuestras raíces». Su mirada se quedó clavada en Pauline durante un instante, como un desafío y una advertencia. El comedor de los Holbrook brillaba a la luz de las arañas de cristal. La mesa, cubierta de manteles blancos como la nieve con los monogramas de la familia, rebosaba de platos exquisitos. Porcelana de la dinastía Qing, cubiertos de plata grabada, copas de cristal veneciano. Todo hablaba de la riqueza y el gusto de los propietarios de la casa. Pauline se sentó a la derecha de Daniel, como debe hacer una esposa. Su vestido burdeos, bordado con pedrería y bordados, brillaba a la luz de las velas, pero se sentía incómoda. En el otro extremo de la mesa estaban sentados Patricia y Edward Holbrook. Su suegra lanzaba de vez en cuando miradas evaluadoras a su nuera que hacían que Pauline se sintiera como un objeto expuesto bajo un microscopio. «Permítanme presentarles al señor y la señora Pennington». Daniel señaló a la pareja de ancianos sentada a su izquierda. Richard dirige el mayor fondo de inversión de la costa este y su esposa Margaret es fideicomisaria de 3 de los mayores museos de Baltimore. Los Pennington asintieron con la cabeza. Richard parecía el típico financiero, seco, de mirada fija y sonrisa contenida. Margaret, en cambio, a pesar de su edad, era elegante y se interesaba vivamente por todo lo que ocurría. Junto a ellos están el señor Darren Whitmore, jefe de la empresa farmacéutica, y su esposa Evelyn, continuó Daniel. Y, por supuesto, Jeffrey y Diane Burton, amigos nuestros desde hace mucho tiempo. Pauline ya conocía a los Burton. Jeffrey había sido compañero de Daniel en Princeton. Ahora se daba cuenta de que eso también formaba parte de la leyenda que él había creado. Diana tenía un aspecto impecable, como siempre, pero había algo nuevo en su mirada,
una curiosidad y una ligera cautela, como si percibiera algo raro. El hijo de los Pennington, Bradley, estaba sentado junto a Allison, claramente fascinado por ella. La chica sonreía con coquetería, haciendo gala de los impecables modales que le había inculcado su abuela. Pauline notó con tristeza lo distante que parecía su propia hija, como si fuera una visitante fortuita de otro mundo y no de carne y hueso. Por una cooperación fructífera, Daniel levantó su copa, señalando el comienzo de la cena. Y por los nuevos horizontes, todos siguieron su ejemplo. Pauline bebió un sorbo de champán, notando su sabor amargo. ¿O era la amargura de sus propios pensamientos? S.R.A. Holbrook, he oído que enseña literatura. Richard Pennington se volvió bruscamente hacia ella. Debe ser fascinante introducir a los jóvenes en los clásicos. Pauline sintió que Daniel se tensaba. El tema de su trabajo era un tabú tácito en tales recepciones. Sí, enseño en el Loyola College, respondió con una sonrisa. Es realmente un gran placer ver a los estudiantes descubrir el mundo de los grandes autores. Encantador, comentó Margaret Pennington con sinceridad. Siempre he pensado que la enseñanza es una de las profesiones más nobles. Debe ser muy culta. Oh, Pauline es una enciclopedia andante, intervino Daniel con una sonrisa tensa. Pero hoy no aburramos a nuestros invitados hablando de educación. Estoy seguro de que todos están más interesados en hablar del nuevo proyecto de ampliación del puerto. Hábilmente desvió la conversación hacia temas de negocios y pronto los hombres hablaron apasionadamente de inversiones y perspectivas de desarrollo. Las mujeres intercambiaban noticias sociales, próximos bailes benéficos, desfiles de moda, nuevas exposiciones en galerías. Paulina los observaba en silencio, sintiéndose una extraña en esta celebración de la vida. Sin embargo, como siempre hacía, los primeros platos fueron sustituidos por los segundos. Camareros con guantes blancos sirvieron ternera argentina al horno con trufas y filetes de atún con especias exóticas. La cocina era impecable. Daniel supervisaba personalmente cada detalle del menú. ¿No prueba la ternera S.R.A. Holbrook?, comentó Evelyn Whitmore cuando Pauline rechazó aquel plato. Pauline prefiere la comida más sencilla, respondió en cambio Daniel con una leve risita. Lo que cuenta es la educación. Varios de los invitados intercambiaron miradas de comprensión. Pauline mantenía la calma, aunque por dentro estaba furiosa. Solía aguantar esas pullas en silencio, pero ahora, sabiendo la verdad sobre su marido, cada comentario que hacía cobraba una especial y amarga ironía. Hablando de paternidad, Patricia Holbrook alzó de pronto la voz. Allison está haciendo progresos asombrosos en la investigación de la genealogía Holbrook. Ha preparado todo un álbum de recortes que se remonta a nuestra familia hasta el siglo XVII. La abuela me ayudó a encontrar todo el material, informó Allison con orgullo. ¿Te imaginas que nuestro antepasado fue consejero del mismísimo rey Jorge? Impresionante sin duda, comentó Richard Pennington. Conocer las raíces de uno es algo grandioso, ¿verdad, Daniel? Absolutamente, asintió este último. La herencia de los Holbrook no es solo una fortuna, sino ciertos valores, tradiciones, modales. Todo ello debe aprenderse desde la infancia. Pauline captó su mirada. En ella se leía una advertencia. Desvió la mirada y se concentró en su plato. Sus pensamientos volvieron a la caja fuerte, a esa otra vida que él había negado. Se preguntó si Helena Petrovsky seguiría viva. ¿Sabrá qué ha sido de su hijo? Ve a veces fotos suyas en los periódicos. Un hombre de negocios de éxito, un miembro de la élite de Baltimore, un hombre que la abandonó por estatus y dinero. S.R.A. Holbrook, ¿se encuentra bien? La voz de Margaret Pennington la devolvió a la realidad. Parece pensativa. Solo recordaba una historia, sonrió Pauline, sobre un hombre que renunció a todo lo que tenía por la ilusión de pertenecer a la alta sociedad.
Una historia muy triste, en realidad. Notó que Daniel apretaba el tenedor con los nudillos blancos. Parece el argumento de una novela, comentó Diane Burton. ¿Escribe usted, señora Holbrook? Por ahora solo doy clases, respondió Pauline. Pero puede que escriba un libro algún día. La vida me depara tramas increíbles. Daniel tosió y devolvió la conversación a los asuntos de negocios. Parecía tranquilo, pero Pauline lo conocía lo suficiente como para detectar signos de nerviosismo. Sorbos de vino demasiado frecuentes, gestos algo más bruscos, una risita nerviosa. A medida que avanzaba la cena, el ambiente se volvía cada vez más tenso. Pauline notaba las miradas, curiosas, evaluadoras, a veces condescendientes. Se dio cuenta de que era percibida como un extraño añadido a la imagen que Daniel Holbrook tenía de un hombre de éxito, no del todo correcta, no del todo propia. Cuando sirvieron el postre, un exquisito soufflé de chocolate con copos de oro, Pauline también lo rechazó. ¿No te gustan los dulces?, se preguntó Evelyn Whitmore. Es que no estoy acostumbrada a postres tan exquisitos, respondió Pauline con una leve sonrisa. En mi familia, el postre solía ser tarta de manzana o pudding natural. Encantador, se estiró Patricia Holbrook en un tono que dejaba claro que no había nada de encantador en ello. Allison, querida, definitivamente deberías probar el soufflé. Una verdadera dama debería saber apreciar la alta cocina. Por supuesto, abuela, asintió obedientemente la niña, lanzando a su madre una mirada comprensiva, más bien de lástima. Aquella mirada fue la gota que colmó el vaso. Paulina sintió que algo se rompía en su interior. El muro de paciencia y humildad construido a lo largo de los años se había desmoronado. ¿Sabes?, dijo inesperadamente para sí misma, tengo una receta maravillosa de tarta de cerezas. La hacía mi abuela, una mujer sencilla de un barrio obrero. Quizá algún día la haga para todos vosotros. Hubo una pausa incómoda. Daniel la miró con horror mal disimulado. Es muy amable por tu parte, dijo finalmente Margaret Pennington tratando de aligerar el ambiente. No creo que sea una buena idea, intervino Daniel bruscamente. Nuestros invitados tienen gustos bastante refinados, están acostumbrados a cierto nivel de cocina. Sí, claro, asintió Pauline. Las recetas sencillas con ingredientes sencillos no son para un público sofisticado. Imagínate, harina normal, huevos normales, sin oro ni trufas. Pauline, la voz de Daniel sonó a advertencia. Pero, ¿sabes qué es lo interesante?, ella continuó, como si no le hubiera oído. A menudo los platos más sencillos resultan ser los más deliciosos y sinceros. No hay ninguna pretensión en ellos, ninguna falsedad, solo sabor auténtico. Notó que algunos de los invitados miraban a su alrededor, algunos con perplejidad, otros con curiosidad. Creo que es suficiente. Daniel se levantó de su asiento. Pauline, quizá deberías descansar. Pareces cansada. Estoy bien, respondió ella con calma, aunque su corazón latía como loco. Solo comparto mis pensamientos sobre la cocina. Tus pensamientos sobre la cocina, su voz sonaba cada vez más tensa, no son realmente apropiados para esta cena. ¿Por qué? Pauline se levantó también, mirándole directamente a los ojos. Porque son demasiado simples, demasiado ordinarios, demasiado pobres. Se hizo un silencio sepulcral en el comedor. Todos los ojos estaban fijos en el matrimonio que se enfrentaba al otro lado de la mesa. Solo intento crear un ambiente agradable para nuestros invitados, murmuró Daniel entre dientes apretados, con una sonrisa forzada. Dudo que les interesen tus historias de repostería casera. Y yo creo que les interesaría escuchar otras historias. Pauline sintió que la invadía una extraña calma, como la de cómo un chico de una familia pobre de inmigrantes llegó a la alta sociedad y renegó por completo de sus raíces. Daniel palideció.
Por un segundo pensó que estaba a punto de desmayarse. «¡Qué tontería!», intervino Patricia Holbrook. «Creo que has bebido demasiado, querida». «No, señora Holbrook», replicó Pauline con firmeza. «Estoy perfectamente sobria y sé la verdad sobre su hijo». «Hijo». Daniel la miró con horror y furia al mismo tiempo. Sus padres se quedaron inmóviles. Allison cambió su mirada perpleja de un adulto a otro. «Creo que todos estarían mejor si te fueras», dijo Daniel en voz baja pero clara. «Ahora, papá, ¿qué está pasando?». Allison parecía confundida y asustada. «Nada, cariño», dijo con una sonrisa tensa. «Tu madre está cansada y dice tonterías. Ahora subirá a su habitación a descansar». Pauline miró a su hija, asustada, perpleja, con una súplica en los ojos para que no montara una escena, para que no las avergonzara delante de sus invitados. Allison, que ya se consideraba Holbrook, no Heikkinen. «Por supuesto», dijo Pauline con calma, decidiendo que ahora no era el momento de exponerse. «Pido disculpas por los comentarios inapropiados». Estaba a punto de levantarse de la mesa cuando Daniel pronunció la frase que lo cambió todo. «Después de todo», dijo con una risita nerviosa mientras se volvía hacia los invitados, «esta comida no es para pobres. Hay gente que no sabe apreciar el verdadero sabor». Algunas personas se rieron, no con enfado, sino más bien con torpeza, tratando de aligerar el ambiente. Pero Pauline se quedó paralizada, sorprendida no tanto por las palabras como por la facilidad y naturalidad con que salían de sus labios, como si no se tratara de una pulla en el fragor de una discusión, sino de la expresión de sus verdaderos pensamientos. En ese momento se dio cuenta de que Daniel se había convertido en lo que pretendía ser, un aristócrata arrogante que despreciaba a la gente corriente, y eso era lo más aterrador de todo. Creía de verdad en sus mentiras, en su identidad ficticia. Pauline se volvió lentamente hacia él, mirándole directamente a los ojos. «Es gracioso oírte decir eso», dijo en voz baja, «teniendo en cuenta quién eres en realidad». Se dio la vuelta y salió del comedor, sintiendo en su rostro las miradas atónitas de los invitados. En el vestíbulo se detuvo, tratando de ordenar sus pensamientos. El corazón le latía con fuerza y le temblaban las manos. ¿Y ahora qué? ¿Salir del piso de arriba como se esperaba? ¿Hacer como si no hubiera pasado nada? No. Se acabó el fingimiento. No más aguantar la humillación. No más ser una sombra. Pasos sonaron detrás de ella. Daniel salió detrás de ella. «¿Estás loca?», siseó, agarrándola del brazo. «¿Qué estás preparando?». «Suéltame», dijo Pauline con calma. «No voy a aguantar más tu trato, y no voy a callarme tu pasado». Su rostro se contorsionó de rabia y miedo. «No sabes nada», murmuró entre dientes. «Y aunque hayas encontrado unos papeles viejos, no significa nada. Nadie te creerá. No eres más que una profesora a la que he introducido amablemente en la alta sociedad». Pauline lo miró fijamente y, de repente, sintió lástima por él. Un hombre que se odiaba tanto a sí mismo que se había creado un personaje completamente falso. «No voy a montar una escena», dijo. «Al menos no ahora. Pero no voy a aguantar más humillaciones. Y necesito tiempo para decidir qué hacer a continuación». Le soltó la mano y se dio la vuelta para marcharse, pero Daniel le cerró el paso. «No vas a ir a ninguna parte», le dijo. «Volverás a la mesa y te disculparás ante tus invitados. Dirás que tienes migraña o algo así, y luego hablaremos en privado». Había amenaza en su voz. Pauline sintió que la invadía la determinación, no el miedo ni la ira, sino una determinación tranquila y fría. «De acuerdo», asintió. «Volveré, pero no esperes que me disculpe por decir la verdad». Daniel la miró atentamente, tratando de ver si podía confiar en ella. Luego asintió y fue el primero en volver al comedor. Pauline le siguió, pero se detuvo en la puerta. Su mente bullía de pensamientos. ¿Qué dirían los invitados? ¿Qué pensaría Allison?
Y lo más importante, ¿qué pasaría después? Daniel no era de los que perdonan esas cosas. Tomaría represalias, intentaría silenciarla, tal vez incluso le negaría el derecho a ver a su hija. Pero de repente se dio cuenta de que ya no tenía miedo. Estaba cansada de tener miedo, cansada de fingir, cansada de ser un fantasma en su propia vida. Respirando hondo, Pauline entró en el comedor. Hubo un silencio incómodo en la mesa que los comensales trataron de ocultar tras una conversación trivial. Todos los ojos se volvieron hacia ella cuando apareció en la puerta. «Pido disculpas por el pequeño malentendido», dijo Daniel sonoramente, levantándose de su asiento. «Mi esposa puede ser demasiado emocional a veces». Sonrió con indulgencia, como si hablara de un niño malhumorado. «Pero ya se ha calmado y está lista para continuar nuestra encantadora velada, ¿verdad, querida?» Pauline miró lentamente alrededor de la mesa. Los rostros tensos de los invitados, el rostro preocupado de su hija, las caras pétreas de Patricia y Edward Holbrook. Finalmente, su mirada se posó en Daniel, arrogante, seguro de sí mismo, confiado en su impunidad, y fue entonces cuando tomó su decisión. «Sí, he vuelto», dijo en voz baja mientras se dirigía a su asiento, «y deseo continuar esta velada, pero antes de llegar al postre, creo que hay algo que deberías saber». Se enderezó, sintiendo que su fuerza interior volvía a ella con cada palabra. Ese sentido de autoestima que Daniel y su familia habían intentado arrebatarle durante tanto tiempo. «Soy profesora de literatura», continuó, mirando a los ojos a todos los presentes en la mesa. «Y estoy orgullosa de ello. No me avergüenzo de mi formación ni de mi trabajo, y no dejaré que nadie me humille por ello». Su mirada se detuvo en Daniel, que se puso pálido, anticipando lo que ella diría a continuación. Especialmente a un hombre que negó sus propios orígenes y se creó una identidad falsa. Se hizo un silencio sepulcral en el comedor. Pauline sintió que el corazón le latía con fuerza, pero su voz se mantuvo tranquila y segura. «¿De qué estás hablando?», siseó Daniel, dando un paso hacia ella. «¿Estás borracha o has perdido la cabeza?» «Ninguna de las dos cosas», Pauline negó con la cabeza. «Solo estoy cansada de vivir una mentira, y creo que a nuestros invitados les interesará saber quién está realmente sentado a la cabecera de su mesa». Daniel la miró con furia impotente. Patricia Holbrook se levantó bruscamente de su asiento. «Creo que todos estaríamos mejor si te fueras», dijo con frialdad. «Ahora mismo». «No se preocupe, señora Holbrook», respondió Pauline con calma. «Me iré, pero primero quiero decir lo que hay que decir». Miró a los atónitos invitados y continuó. «El hombre que ustedes conocen como Daniel Holbrook es en realidad...» «Pauline». Daniel casi gritó, pero ella no le prestó atención. «No es el hombre que dice ser, y lamento que todos hayáis sido víctimas de este engaño». Miró a su hija, que estaba sentada con los ojos muy abiertos, sin entender lo que estaba pasando. «Allison, lo siento», dijo Pauline suavemente. «Mereces saber la verdad sobre tu familia, sobre tu verdadera herencia». Con esas palabras, salió del comedor, dejando tras de sí un silencio roto únicamente por el tintineo de los cubiertos y las silenciosas exclamaciones de los invitados. Pauline subió las escaleras hasta el despacho de Daniel, sintiéndose extrañamente tranquila. Ya no le temblaban las manos, sus pensamientos se habían aclarado. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Abrió la caja fuerte y sacó una caja de documentos. Cartas, fotografías, un certificado de nacimiento, todas las pruebas de la doble vida de Daniel. Los dobló en una carpeta y cogió del escritorio el viejo álbum de la familia Holbrook, el mismo del que Patricia se había sentido tan orgullosa cuando le enseñó el árbol genealógico de los Holbrook brumoso. Por el rabillo del ojo vio su reflejo en el espejo. Espalda recta, mirada decidida, rostro tranquilo.
Ya no era la Pauline que había soportado años de humillación y abandono. Era una mujer dispuesta a hacer valer su dignidad. Al bajar las escaleras, oyó voces apagadas en el comedor. Era evidente que Daniel intentaba suavizar las cosas, explicando su comportamiento como histeria femenina o demasiado vino. Siempre se le daban bien esas explicaciones. Ante la puerta del comedor, Pauline se detuvo un momento, respiró hondo y entró. Todas las miradas se volvieron inmediatamente hacia ella, sorprendidas, recelosas, curiosas. «Pauline, ¿qué estás...?» Daniel comenzó, viendo la carpeta en sus manos, pero ella no le dejó terminar. «He traído algo interesante», dijo con calma mientras se acercaba a la mesa. «Creo que nuestros invitados sentirán curiosidad por conocer la verdadera historia de la familia Holbrook». «Seguro que a estas alturas todos están aburridos del tema», apretó Daniel entre dientes, tratando de mantener una sonrisa. «Quizá deberíamos continuar...» «En absoluto», intervino inesperadamente Margaret Pennington. «La historia familiar siempre es fascinante. Me encantaría escucharla». Daniel le lanzó una mirada de desaprobación, pero no se atrevió a objetar. Los Pennington eran demasiado importantes para su negocio. «Bien». Pauline colocó el álbum y la carpeta sobre la mesa. «Permítanme contarles la historia de dos familias. Una que todos conocéis como los Holbrook y otra que ninguno de vosotros sabe que existe, la familia Petrovsky». «Pauline, te lo advierto». La voz de Daniel sonó amenazadora, pero ella no prestó atención. «Verás», continuó, abriendo el álbum por una página con una fotografía de los jóvenes Patricia y Edward. El matrimonio de los Holbrook no tuvo hijos. Durante años intentaron tener un hijo, pero sin éxito. Entonces Edward Holbrook encontró una solución. Patricia Holbrook se puso pálida, con las manos cerradas en puños. Edward puso la palma de la mano sobre la de su esposa como si intentara tranquilizarla. En un barrio pobre de Baltimore, Fells Point, vivía una familia de inmigrantes de Europa del Este, Gregory y Helena Petrovsky. Pauline sacó una fotografía hecha jirones de una carpeta y la colocó junto al álbum. Tenían un hijo al que querían mucho, pero no podían proporcionarle todo lo que necesitaba. El chico era inteligente, tenía talento y mucho potencial. Miró a Daniel, con el rostro congelado como una máscara y los ojos encendidos de odio. «Edward Holbrook ha ofrecido a los Petrovskys un trato, $50,000 por su hijo. El niño recibiría una mejor educación, mejores oportunidades, acceso a la alta sociedad. A cambio, debía abandonar por completo a su verdadera familia y convertirse en Daniel Holbrook». Se hizo un silencio sepulcral en el comedor. Todos los ojos estaban fijos en Pauline y en Daniel, pálido como una sábana. «Esto es una especie de ficción», susurró finalmente con voz ronca. «¿En serio?». Pauline sacó un certificado de nacimiento de una carpeta y se lo tendió a Margaret Pennington. «Aquí hay un documento que certifica el nacimiento de Daniel Petrovsky el 8 de mayo de 1978, de Gregory y Helena Petrovsky. Y aquí», sacó un contrato, «hay un acuerdo entre Edward Holbrook y los padres del niño para transferir los derechos sobre el niño a cambio de una compensación económica». Margaret, que había estado revisando los documentos, dirigió una mirada de sorpresa a Daniel. «¿Es cierto?», preguntó en voz baja. «Claro que no», casi gritó él. Es falso. Pauline se ha vuelto loca. Intenta vengarse de mí por algún delito inverosímil». «¿Papá?». La voz de Allison temblaba. «¿Qué está pasando?». «Nada, cariño», intentó sonreír Daniel. «Tu madre solo encontró unos papeles viejos y los malinterpretó». «¿Qué te parece esto?». Pauline sacó un sobre con cartas. Cartas de Helena Petrovsky a su hijo que nunca abrió. Cartas de su madre, que le rogaba que no se olvidara de ella,
que la visitara al menos de vez en cuando, que le ayudara con su tratamiento. Le tendió una de las cartas a Diana Burton, que estaba sentada más cerca de ella. Ella la cogió vacilante, la desdobló y empezó a leer en voz alta. Querido hijo, han pasado 3 años desde que te fuiste a vivir con tus nuevos padres. Sé que ahora eres rico y educado, y probablemente te avergüences de nosotros, pero sigo pensando en ti todos los días y rezo por tu felicidad. Tu padre murió el año pasado. No te escribí para no disgustarte. Los médicos dicen que tengo un problema de corazón, pero el tratamiento es demasiado caro. Quizá algún día quieras ver a tu vieja mamá antes de que sea demasiado tarde. Diana no pudo continuar. Le temblaba la voz. Se hizo tal silencio en el comedor que se podía oír el tic-tac del reloj antiguo del vestíbulo. No es... Daniel parecía un animal acorralado. Sus ojos iban de una cara a otra, buscando apoyo o comprensión. ¿No es qué, Daniel?, preguntó Pauline con calma. ¿No es la verdad? Me temo que es exactamente la verdad que has intentado ocultar tan desesperadamente todos estos años. Se volvió hacia los invitados. El hombre que conocéis como Daniel Holbrook, un aristócrata de impecable pedigrí, es en realidad Danny Petrowski, hijo de inmigrantes pobres de Fells Point. Un hombre que estaba tan avergonzado de su ascendencia que renegó completamente de ella. Un hombre que me despreciaba por mi associé a pesar de que él mismo procedía de una familia mucho más pobre que la mía. Patricia Holbrook se levantó de un salto de su asiento. «Esto es indignante», gritó. «¿Cómo se atreve a difamar el nombre de nuestra familia? Daniel es nuestro hijo, siempre lo ha sido y siempre lo será». «Legalmente, sí», asintió Pauline. «Pero biológicamente, no. Y usted lo sabe muy bien, Sra. Holbrook. Igual que sabe que Helena Petrovsky murió en la pobreza hace 2 años, sin haber esperado a que su hijo la visitara». Esta noticia pareció conmocionar incluso a Daniel. Se puso dramáticamente pálido y se agarró al respaldo de su silla para no caerse. «¿Dónde?», susurró. «Encontré la esquela», respondió Pauline sacando otra hoja de la carpeta. Una pequeña noticia en el periódico local del barrio de Fells Point. Helena Petrovsky, de 62 años, falleció en el hospital municipal tras una larga enfermedad, enterrada en el cementerio municipal. No deja familia cercana. Aunque ella tenía un hijo, tú, Daniel, un hijo que prefirió olvidar que ella existió. Edward Holbrook, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se levantó repentinamente de su asiento. Tenía la cara gris y le temblaban las manos. «Basta», dijo en voz baja pero con firmeza. «Creo que será mejor que nuestros invitados se marchen. Continuaremos esta conversación en privado». Pero los invitados no tenían prisa por marcharse. Sorprendidos, miraron a Pauline, a Daniel y a los papeles extendidos sobre la mesa. «¿Es cierto?», volvió a preguntar Margaret Pennington, dirigiéndose ahora a Edward. «¿De verdad has comprado un bebé?». Patricia emitió un sonido extraño como un sollozo y se hundió en una silla, cubriéndose la cara con las manos. «Le dimos una vida mejor», dijo Edward con voz apagada. «Educación, oportunidades, un futuro. Sus verdaderos padres ni siquiera podían proporcionarle lo básico». «Entonces es verdad». Richard Pennington se levantó lentamente. «Dios mío, Edward, te conozco desde hace 40 años, pero nunca habría pensado...» «No lo entiendes», gritó Daniel de repente. «Ninguno de vosotros lo entiende. Sí, nací en una familia de inmigrantes. Sí, crecí en la pobreza y la suciedad, pero me gané el derecho a ser un Holbrook. He trabajado, he estudiado, me he convertido en un hombre digno de ese nombre. ¿Qué hay de malo en ello?». Los ojos le brillaban febrilmente y el sudor le salía por la frente. Por primera vez en todos los años de matrimonio, Pauline lo vio así, sin máscaras ni fingimientos de verdad. «No pasa nada»,
dijo en voz baja, excepto que has negado tus raíces, negaste a la madre que te amaba y despreciado a la gente como tú. De repente sonó el timbre. Pauline frunció el ceño. Ya estaban aquí todos los invitados. Unos segundos después, una criada apareció en la puerta del comedor con cara de vergüenza. Señor Holbrook, disculpe que le moleste, pero hay un hombre que insiste en verle. Dice que le conoce de Fells Point. Daniel se puso aún más pálido, si eso era posible. No conozco a nadie de Fells Point, le tembló la voz. Dile que se largue o llamaré a la policía. Me temo que es demasiado tarde, llegó una voz desde la puerta. Un hombre de unos 45 años con un traje sencillo pero pulcro entró en el comedor. Su rostro le resultaba vagamente familiar a Pauline, aunque estaba segura de no haberlo conocido nunca. «Hola, Danny», dijo el desconocido, mirando directamente a Daniel. «Ha pasado tiempo. ¿Quién eres?» Daniel agarró el respaldo de su silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Peter Novak. Crecimos juntos en Fells Point. Nuestras madres eran amigas, ¿recuerdas?» El hombre sonrió sin una sombra de burla, simplemente constatando un hecho. «Te he estado buscando durante años. Primero por tu madre, quería verte antes de morir. Luego, para entregarte algo que dejó para ti». Sacó de un bolsillo interior de su chaqueta un viejo y desgastado medallón con una cadena. «Esto perteneció a tu abuela. Elena quería que lo tuvieras». Daniel miró el medallón como hipnotizado. Su mano lo cogió involuntariamente, pero enseguida la apartó como si el medallón pudiera quemarse. «No sé de qué me habla», dijo con voz ronca. «Debes de haberme confundido con otra persona». Peter sacudió la cabeza con una ligera tristeza. «Te reconocí en cuanto vi la foto en el periódico hace 5 años. Daniel Holbrook, empresario de éxito, dirigirá un fondo de inversión. Has cambiado de peinado, de forma de vestir, pero tus ojos, los ojos son los mismos, los ojos de Elena». Hubo una pausa pesada. Todos los presentes parecieron contener la respiración. «¿Por qué has venido hoy aquí?», preguntó finalmente Daniel, que ya no negaba su identidad. «¿Qué queréis? ¿Dinero?» Peter sonrió con tristeza. «No, Danny. He venido a cumplir una promesa que le hice a tu madre. Me pidió que te encontrara y te dijera que siempre te quiso y que estaba orgullosa de ti, pasara lo que pasara, y también me pidió que te dijera que te perdona». Aquellas sencillas palabras parecieron golpear a Daniel con más fuerza que todas las revelaciones anteriores. Su rostro se contorsionó y trató de decir algo, pero no pudo emitir sonido alguno. «¿Cómo encontraste esta casa?», preguntó Pauline, sorprendida por la coincidencia. «Llevo años siguiendo a Danny», respondió Peter. «Sabía dónde vivía, trabajaba, pero no me atrevía a acercarme, pensaba que no querría ver a nadie de su vida pasada. Hoy por fin me he armado de valor y he venido. Vi muchos coches y me di cuenta de que había una especie de recepción. Quería irme ya, pero algo me hizo llamar al timbre». Volvió a mirar a Daniel. «No pretendía causarte problemas, Danny. Solo pensé que debías saber lo de tu madre. Y escucha esto». Puso el medallón sobre la mesa. Hubo una larga pausa. Entonces Allison, que había estado sentada como atónita todo ese tiempo, se levantó de repente y se acercó a su padre. «¿Papá?», le temblaba la voz. «¿Es verdad? ¿Tú no eres el verdadero Holbrook?». Daniel miró a su hija con tanto dolor en los ojos que a Pauline se le apretó el corazón. Por primera vez, vio una emoción real y genuina en su mirada, no arrogancia ni desprecio. «Allison», intentó tocarle el hombro, pero la chica se apartó. «Es difícil de explicar. ¿Me has estado mintiendo toda la vida?». La incredulidad mezclada con una creciente ira sonó en la voz de Allison. «Todas esas historias sobre los grandes Holbrook, tu infancia en colegios públicos, tus famosos antepasados, eran todo mentira». «No todo»,
intervino Patricia, tratando de salvar la situación. Daniel se convirtió en un Holbrook cuando tenía 9 años. Después de eso, las escuelas públicas, la universidad, los negocios, todo es verdad. Pero no es un Holbrook de verdad. Allison desvió la mirada hacia su abuela. Y tú lo sabías. Todos lo sabíais y me lo ocultasteis. Pauline vio a su hija luchando con sus emociones. Conmoción, resentimiento, ira. Quería acercarse y abrazarla, pero no estaba segura de que Allison aceptara el consuelo. Yo tampoco lo sabía, dijo en voz baja. Me he enterado hoy, al encontrar los papeles por casualidad. Allison miró a su madre y en sus ojos se leía confusión y dolor. Así que toda mi vida se ha basado en mentiras, dijo con voz temblorosa. Todos estos años avergonzando a mi madre por su origen, mientras tú eras incluso Jiao según tus propios criterios. Daniel negó con la cabeza, pero no encontró palabras para responder. Por primera vez en su vida, su elocuencia le había traicionado. Los invitados que habían sido testigos involuntarios del drama familiar empezaron a levantarse en silencio de sus asientos, claramente incómodos. Richard Pennington se acercó a Daniel y le puso una mano en el hombro. Creo que necesitas tiempo para hablar de todo esto, en un círculo familiar, dijo en voz baja. Te agradeceremos la maravillosa cena y quizás continuemos nuestra conversación de negocios en otro momento. Daniel asintió mecánicamente sin mirarle. Su mirada estaba fija en el medallón que había sobre la mesa, el último regalo de la madre a la que había traicionado. Los invitados abandonaron el comedor en silencio, lanzando miradas compasivas, curiosas o simplemente escandalizadas a la familia Holbrook. Pronto solo quedaron en la sala Pauline, Daniel, Allison, Patricia, Edward y un invitado inesperado, Peter Novak. «Será mejor que yo también me vaya», dijo Peter, arrastrando los pies torpemente. «Lo siento, Danny. No pretendía meterte en problemas. Solo pensé que deberías saber...» «Espera», dijo Daniel de repente, levantando la mirada hacia él. «¿Dijiste que mi madre murió hace 2 años?» «Sí», asintió Peter. «De un fallo cardíaco. Intentó ponerse en contacto contigo hasta el último día. Siempre creyó que volverías». Daniel lo miró en silencio durante unos largos segundos. Luego se acercó lentamente y cogió el medallón de la mesa. Sus dedos apretaron el viejo objeto como si fuera un salvavidas en un mar embravecido. «Gracias», dijo simplemente. «Por traer esto». Peter asintió y se dirigió a la salida. En la puerta, se dio la vuelta. «Nunca estuvo enfadada contigo, Danny, solo aburrida». Con esas palabras se marchó, dejando a su familia sola con las ilusiones destrozadas y la amarga verdad. El sol de la mañana brillaba a través de las cortinas del dormitorio de invitados, donde Pauline había pasado la noche después de la escandalosa cena. No había pegado ojo, repasando los acontecimientos de la noche y sus posibles consecuencias. Daniel se había encerrado en su despacho y Allison se había marchado con Patricia y Edward, negándose a hablar con su madre. Pauline se sentó en la cama, sintiéndose extrañamente indiferente. La revelación que debería haberla llenado de satisfacción moral solo le dejó un sabor amargo en la boca. Había ganado la batalla, pero había perdido a su hija. Se oyeron voces en el piso de abajo. Pauline se puso la bata y bajó. En el salón, Daniel hablaba con alguien por teléfono, con el rostro gris por el cansancio y la tensión. «Lo entiendo», decía, agarrando el auricular con dedos blanqueados. «Claro, sí, es verdad. No iba a... Te llamaré más tarde». Colgó el teléfono y levantó los ojos hacia Pauline. No había ira ni odio en su mirada, solo un cansancio infinito. «Pennington ha retirado su inversión», dijo con voz incolora. «Whitmore también. Dicen que no pueden confiar en un hombre que mintió sobre un hecho tan fundamental de su biografía».
Pauline se sentó en silencio en la silla de enfrente. Había esperado gritos, acusaciones, amenazas, pero no esta calma reprimida. El presidente del Consejo de Administración ha llamado esta mañana, continuó Daniel. Van a convocar una reunión urgente. Es probable que me destituyan de la dirección de la empresa. Lo siento, dijo Pauline en voz baja, y extrañamente sintió lástima. No schadenfreude, no satisfacción, solo lástima por un hombre que había arruinado su vida con sus propias mentiras. Daniel sonrió amargamente. ¿La verdad? ¿No era eso lo que querías? Quería dejar de sentirme inferior, respondió ella. Quería que dejaras de humillarme, sobre todo delante de Allison, pero no quería arruinar tu carrera. Él la miró detenidamente, como intentando determinar si era sincera. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo tras una pausa. Todos estos años he despreciado mis orígenes, he intentado borrarlos de mi memoria. Y, al mismo tiempo, te he despreciado a ti por los tuyos. Me he convertido en lo que yo mismo despreciaba, un snob para quien el estatus y la visibilidad son lo más importante. No había arrepentimiento en sus palabras, ni petición de perdón, solo una constatación. Pauline se dio cuenta de que, para Daniel, era tanto como admitir haber obrado mal. ¿Qué va a pasar con Allison?, preguntó. Daniel apartó la mirada. Pasó la noche en casa de Patricia y Edward. Está muy disgustada. Dice que ahora no puede vernos ni a ti ni a mí. Pauline sintió un dolor agudo en el corazón. Su hija, su única hija, se estaba alejando de ella. Necesita tiempo, continuó Daniel. Todo esto es demasiado para una niña de 14 años. Descubrir que el padre que ella admiraba construyó su vida sobre mentiras. No terminó la frase, pero Pauline lo entendió. Allison siempre había idealizado a su padre, y ahora su mundo se desmoronaba. Hablaré con ella, dijo Pauline. Le explicaré que no quería hacerle daño. Ahora no, Daniel negó con la cabeza. No está preparada. Patricia dijo que Allison quiere quedarse con ellos un tiempo. Quizás sea lo mejor. ¿Lo mejor para quién? La voz de Pauline cortó la amargura. ¿Para Allison o para que tú y tus padres podáis volver a ponerla en mi contra? Daniel se frotó la cara con cansancio. No pelearé contigo por Allison, Pauline. Ya es mayorcita para decidir por sí misma dónde y con quién quiere vivir. Si elige a Patricia y Edward, está en su derecho. Incluso después de todo lo que ha pasado, sigues defendiéndolos, comentó Pauline con sorpresa. Prácticamente te compraron, te hicieron renunciar a tu verdadera familia y aún les eres leal. Me lo dieron todo, respondió Daniel con sencillez. Educación, oportunidades, un futuro. Sí, exigieron una renuncia total al pasado a cambio, y sí, fue cruel, pero acepté ese trato por mí mismo. Tenías 9 años, edad suficiente para saber lo que hacía. Se levantó y se acercó a la ventana. Sabes, recuerdo el día que conocí a los Holbrook. Vivíamos en un piso minúsculo en Fells Point. Mi padre acababa de perder el trabajo, mi madre cosía para llegar a fin de mes. Y de repente apareció esa gente, elegante, segura de sí misma, como de otro mundo. Habló sin darse la vuelta, mirando el cuidado jardín que había al otro lado de la ventana. Edward dijo que se fijó en mí en el colegio, durante una visita benéfica. Dijo que yo destacaba entre los demás niños, inteligencia, modales, potencial. Me ofreció la oportunidad de formar parte de su mundo. Dijo que yo estaba hecho para algo más que una vida de pobreza. Pauline nunca había oído esta historia. Daniel nunca había hablado de su infancia, ahora entendía por qué. ¿Y dijiste que sí? No de inmediato. Se volvió hacia ella con una sonrisa amarga. Al principio me negué. Dije que no podía dejar a mis padres, sobre todo a mi madre, que estaba muy unida a mí. Pero Edward me convenció de que era lo mejor para todos. Mis padres recibirían dinero,
Yo tendría oportunidades y los Holbrook tendrían un heredero. Él lo llamaba una situación en la que todos salíamos ganando. Pauline sacudió la cabeza. ¿Qué trato tan cruel comprar a un niño, hacerle renunciar a sus raíces, crearle una identidad completamente falsa? ¿Y nunca te has arrepentido de tu decisión? Daniel guardó silencio durante un largo rato, como si pensara en la pregunta por primera vez. A veces, respondió finalmente, sobre todo los primeros años cuando echaba de menos a mi madre. Pero luego aprendí a no pensar en ello. Me sumergí en mis estudios, en mi nueva vida, y con el tiempo llegué a creerme mis propias mentiras, que yo era realmente Daniel Holbrook, no Danny Petrovsky. Se echó hacia atrás en la silla, evitando mirar a Paulina a los ojos. Y entonces te conocí a ti, continuó en voz más baja, y me recordaste todas las cosas de las que huía desesperadamente. Tu sinceridad, tu conexión con tus raíces, tu orgullo por tu trabajo, me encantaba y me aterrorizaba al mismo tiempo. ¿Por eso empezaste a avergonzarte de mí?, preguntó Pauline, dándose cuenta de repente de la lógica de su comportamiento. ¿Porque te recordaba lo que rechazabas? Daniel asintió, y hubo más honestidad en ese simple gesto de la que había habido en todos los años de su matrimonio. Creo que deberíamos divorciarnos, dijo tras una larga pausa. Va a ser duro para Allison, pero es aún más duro vernos juntos después de todo lo que ha pasado. Pauline había esperado esas palabras, pero aún así le dolieron. No por su amor por Daniel, esos sentimientos se habían desvanecido hacía tiempo, sino por la comprensión del colapso final de su familia. Estoy de acuerdo, respondió simplemente. Pero quiero ver a Allison, con regularidad, sin que Patricia y Edward interfieran. Por supuesto, asintió Daniel. Hablaré con ella en cuanto esté preparada. Se quedaron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Extrañamente, había más comprensión entre ellos en ese momento que en años de matrimonio. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Pauline. Daniel se encogió de hombros. No lo sé. No creo que siga en el negocio, al menos no en Baltimore. Quizá empiece de nuevo en otro sitio. ¿Y tú? Daré clases, respondió ella. Es lo único que siempre me ha dado verdadera alegría. El timbre interrumpió la conversación. Una criada hizo pasar a Patricia Holbrook al salón, con un aspecto tan impecable como siempre a pesar de la evidente noche en vela. Daniel, Pauline, los saludó a ambos con educada frialdad. He venido a comunicaros que Allison ha decidido quedarse con nosotros una temporada. Está demasiado disgustada para volver a casa. ¿Cómo está?, preguntó Pauline sintiendo que se le apretaba el corazón. ¿Cómo puede ser una chica cuyo mundo se ha derrumbado en una noche? Patricia le lanzó una mirada crítica. Se siente traicionada, por las dos. Quiero hablar con ella, dijo Pauline con firmeza. Explicarle por qué actué de esta manera y no de la otra. Ella no quiere ver a nadie, cortó Patricia. Especialmente a ti, Pauline. Cree que has destruido la familia deliberadamente. Eso no es justo, exclamó Pauline. Yo no destruí a la familia, simplemente no podía seguir viviendo una mentira. La verdad suele ser destructiva, observó Patricia con frialdad, sobre todo cuando se utiliza como arma. Se volvió hacia Daniel. Edward quiere hablar contigo. Los Burton han llamado. Los consejos de administración de las dos empresas se reúnen hoy. Tienes que prepararte. Daniel asintió con gesto adusto. Estaré allí dentro de una hora. Cuando Patricia se marchó, Pauline sintió que la invadía la ira. Todavía te controlan, dijo. Incluso ahora que se sabe la verdad, sigues sometida a ellos. Son los únicos que quedan de mi lado, replicó Daniel. Todos los demás se han apartado. Porque tú mismo te has alejado de tu verdadero yo, exclamó Pauline. ¿No lo ves? Lo peor no es que hayas nacido en una familia pobre, es que te avergüenzas tanto de ello que has renegado de todo lo que te hace ser tú.
Daniel la miró con súbita furia. No me des lecciones de autoaceptación. No tienes ni idea de lo que es crecer en la pobreza, saber que todos los caminos están cerrados para ti solo por tu origen y tu apellido. Es fácil hablar de ser fiel a tus raíces cuando tus raíces no te arrastran. Sus palabras golpearon a Pauline como una bofetada. Nunca se había planteado lo que había detrás de su repudio del pasado, no solo ambición, sino un miedo real y profundo a volver a la pobreza. Lo siento, dijo en voz baja. Tienes razón, no puedo entender del todo tu experiencia, pero sigo pensando que negar tu propia identidad es un precio demasiado alto a pagar por el éxito. Daniel no contestó. Se levantó, dando a entender que la conversación había terminado. Me mudaré esta noche, dijo Pauline. Recogeré mis cosas más tarde. ¿A dónde irás? Había una ligera preocupación en su voz. Tengo una amiga en la ciudad. Me quedaré con ella hasta que encuentre piso. Asintió y salió del salón, dejando a Pauline sola con sus pensamientos. 3 meses después, Pauline estaba sentada en un pequeño café cerca del Loyola College, donde seguía dando clases. La vida había cambiado radicalmente. En lugar de una lujosa mansión, un pequeño pero acogedor piso en el distrito universitario. En lugar del estatus de esposa de un exitoso hombre de negocios, solo una profesora de literatura. Extrañamente, se sentía más libre y feliz que en muchos años de matrimonio. Ya no tenía que ajustarse a las expectativas de los demás, fingir ser otra persona, vigilar cada palabra. Lo único que empañaba su vida era su relación con Allison. Después de aquella noche, su hija se negó rotundamente a verla. Todos los intentos de Pauline por establecer contacto se toparon con un frío muro de alienación. Daniel, por extraño que parezca, intentó ayudarla. Llamaba regularmente, hablaba de Allison, persuadía a su hija para que diera a su madre la oportunidad de explicarse, pero fue en vano. Pauline dio un sorbo a su café y miró el reloj. Daniel había prometido llevar a Allison a aquel café. Territorio neutral, dijo, será más fácil para ella. El timbre de su teléfono móvil interrumpió sus cavilaciones. Pauline, soy yo. La voz de Daniel sonaba tensa. Lo siento, pero Allison se ha negado a volver. Dice que no está preparada. Pauline cerró los ojos tratando de asimilar la decepción. Lo entiendo, dijo, aunque en realidad no lo entendía. No entendía cómo su propia hija podía darle la espalda tan completamente. Gracias por intentarlo. No te rindas, dijo Daniel de repente. Ella necesita tiempo. Todavía está preocupada por el divorcio, por todo lo que pasó. ¿Y cómo estás tú?, preguntó Pauline, dándose cuenta de repente de que realmente quería saberlo. Los últimos meses no habían sido fáciles para Daniel. Como ella esperaba, lo habían apartado de la dirección de la empresa. La historia de la identidad falsa se había convertido en un escándalo en los círculos empresariales de Baltimore. Antiguos amigos y socios le dieron la espalda. Sobreviviendo, respondió tras una pausa. Edward está ayudando con un nuevo negocio, fuera de Baltimore, por supuesto. Va a ser un largo camino de vuelta, pero puedo soportarlo. Pauline oyó nuevas notas en su voz. Humildad, aceptación, quizá incluso algo de sabiduría. ¿Y qué hay de Peter? ¿Te has puesto en contacto con él? Daniel guardó silencio durante un largo momento. Sí, dijo finalmente. Nos hemos visto unas cuantas veces. Me habló mucho de mamá, de sus últimos años. Y... le temblaba la voz. Visité su tumba. Pusieron un monumento adecuado en lugar de solo una piedra. Pauline no encontraba qué responder. No esperaba que Daniel diera un paso así. Eso está bien, dijo finalmente. Creo que le gustaría. ¿Sabes qué es lo más raro? Daniel continuó tras una pausa. Cuando estuve allí, sentí algo real por primera vez en años. Dolor, culpa, arrepentimiento, pero emociones reales, no falsas, Daniel Holbrook.
Pauline se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Tras la máscara que había llevado durante la mayor parte de su vida, casi había perdido el contacto con sus verdaderos sentimientos. «Me alegro por ti», dijo sinceramente. «De verdad». Después de la llamada, Pauline se quedó mirando por la ventana durante largo rato. No se arrepentía de haber revelado la verdad. Era necesario, tanto para ella como, curiosamente, para Daniel. Pero el precio había sido demasiado alto, la pérdida de su hija. Una semana más tarde, cuando volvía del trabajo, Pauline vio una figura familiar en la puerta de su casa. Allison estaba de pie, arrastrando los pies nerviosamente, claramente indecisa a la hora de llamar. «¿Allison?» Pauline se detuvo a unos pasos, temerosa de asustar a su hija. La chica se dio la vuelta. Parecía mayor que su edad, demacrada, con sombras bajo los ojos, pero igual de hermosa. «Hola, mamá», dijo en voz baja. ¿Quieres entrar?» Pauline trató de hablar con calma, aunque su corazón latía como loco. Allison asintió y entraron juntas en el piso. La chica miró a su alrededor con curiosidad. Era la primera vez que estaba aquí. «Acogedor», comentó. «No se parece en nada a nuestra casa». «Sí, es un mundo diferente», sonrió Pauline. «Pero me gusta. ¿Te apetece un té o chocolate caliente?» «Chocolate, por favor». Allison se sentó en el sofá, todavía con cara de inseguridad. Mientras Pauline preparaba las bebidas, podía sentir la tensión tácita que flotaba entre ellas. Tantas palabras por decir, tantas explicaciones. «¿Por qué has venido hoy?», preguntó, dejando las tazas sobre la mesa frente al sofá. Allison se quedó mirando el chocolate humeante durante un largo rato, como si estuviera reflexionando. «Hablé con papá», dijo finalmente. «Sobre aquella noche, sobre todo lo que pasó después. Él dijo que lo que te hizo fue injusto, que tenías derecho a saber la verdad y a decirla en voz alta». Paulina asintió en silencio, sin saber qué responder. «Estaba enfadada contigo», continuó Allison. «Pensaba que lo habías hecho por despecho, para vengarte de papá, para destruir nuestra familia. Pero ahora me doy cuenta de que la familia se estaba rompiendo mucho antes de esa noche». «Siento mucho que hayas tenido que pasar por eso», dijo Pauline en voz baja. «Nunca quise hacerte daño, Allison. Todo lo que hice». «Lo sé», la interrumpió su hija. «Papá me lo explicó. Dijo que llevaba años humillándote, haciéndote sentir indigna, equivocada, y que te merecías algo mejor». Pauline enarcó las cejas, sorprendida. No esperaba que Daniel le dijera eso a su hija. «Ha cambiado mucho», comentó Allison, como si leyera su mente. «Después de todo lo que ha pasado, se volvió, no sé, real. Es como si antes interpretara un papel y ahora solo viviera». «¿Y cómo estás tú?», Pauline preguntó suavemente. «¿Cómo estás sobrellevando todo esto?». Allison se encogió de hombros, pareciendo de repente una chica normal de 14 años otra vez. «Es difícil. Sigo sin entender muchas cosas. ¿Por qué renunció papá a su verdadera familia? ¿Por qué los abuelos compraron al bebé en lugar de adoptarlo legalmente? ¿Por qué guardó silencio todos estos años y de repente decidió arruinarlo todo?». Pauline oyó la acusación en la última pregunta, pero no se puso a la defensiva. «Son preguntas complicadas y no tengo todas las respuestas», dijo con sinceridad. «Pero puedo decirte por qué hice lo que hice, si quieres oírlo». Allison asintió, y Pauline empezó a hablar. De los años de humillación, de la destrucción gradual de su autoestima, del miedo a perder a su hija, que se había distanciado cada vez más de ella bajo la influencia de su padre y su abuela. «La noche en que tu padre dijo, esta comida no es para los pobres, algo en mí se rompió», terminó en voz baja. «Me di cuenta de que no podía seguir viviendo así, fingiendo, encajando, dejándome humillar, sobre todo sabiendo la verdad sobre sus antecedentes». Allison guardó silencio durante un largo rato, reflexionando sobre lo que había oído.
¿Vas a vivir con tus abuelos?, preguntó Pauline, temiendo la respuesta. No, negó la niña con la cabeza. Me voy a vivir con papá la semana que viene. Ha alquilado un piso no muy lejos de aquí. Dice que quiere empezar de cero, limpiamente. Me alegro, dijo Pauline con sinceridad. Tu padre se merece una segunda oportunidad. ¿Se la merece?, preguntó Allison de repente, mirándola directamente a los ojos. ¿Eres feliz aquí, sola?, se preguntó Pauline. ¿Era feliz? Después de todo lo que había pasado, después de perder a su familia, su casa, su antigua vida. Soy libre, respondió finalmente. Por primera vez en años puedo ser yo misma, sin miedo a ser juzgada o ridiculizada. No es exactamente la felicidad, pero es el principio del camino hacia ella. Allison asintió, como si comprendiera. Yo también quiero que formes parte de mi vida, mamá, dijo en voz baja. No solo papá. Pauline sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tomó suavemente la mano de su hija entre las suyas, temiendo que se apartara, pero Allison no le quitó la mano. Me gustaría mucho, dijo Pauline. Hablaron durante mucho tiempo aquella tarde. No de todo. Quedaban muchas cosas por contar. Muchas heridas estaban aún demasiado frescas. Pero fue el primer paso, el comienzo de un largo camino hacia la reconciliación. Cuando Allison se marchó, con la promesa de volver para cenar el fin de semana, Pauline permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. Pensó en los extraños giros del destino, en cómo la verdad dicha con rabia había llevado a la destrucción de una vida y al comienzo de otra. No se arrepentía de su decisión de revelar la verdad, aunque el precio fuera alto. Vivir una mentira no es una vida, sino una existencia en la sombra. Y si el camino hacia la verdadera felicidad pasa por el dolor y la pérdida, ella está dispuesta a recorrerlo. Al fin y al cabo, la verdadera liberación no está en la venganza, ni en el triunfo sobre el agresor, sino en la capacidad de ser ella misma, sin miedo, sin vergüenza, sin necesidad de fingir. Y en ese sentido ya ha ganado.